La pirinola gira en la radio. El Instituto Mexicano de la Radio, la Pirinola AC y Radio Ciudadana presentan La Pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. El primer programa de radio tradicional que se transmite en directo en lengua de señas mexicana a través de Radio Sorda. Un espacio destinado a la cultura de la discapacidad. La Pirinola 4x4. Comenzamos. Cuatro por cuatro, 4 discapacidades y 4 formas de ver la vida. 660 AM en Ciudadana, en Radio Ciudadana. Bien, el tema de hoy que vamos a continuación a abordar es trastornos o desórdenes alimentarios y discapacidad auditiva. Contamos con una persona que nos va a platicar acerca de este problema que poco se conoce y cuál es la relación. Yo soy Enrique Aviña, soy persona con discapacidad psicosocial, es decir, trastornos de ansiedad y depresión, y saludamos a todas las radiodifusoras de los estados que nos siguen en estos momentos, como es en Fusión Imer en Tijuana, Baja California, Órbita Imer en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Azul en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Radio Imer en Comitán, Chiapas, Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas, Yucatán FM en Mérida, Yucatán, y con todo gusto saludamos a Sandra Vázquez. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Enrique, a ti, a todo el público, bienvenidos, bienvenidas. Les recuerdo que estamos en vivo y que nos pueden marcar al 5604-8229, 5604-7926 o 01800-670-1680. Muy bien, Sandra, pues muchas gracias por darnos los teléfonos, llámenos, contáctenos. Y bien, vamos a través de 2 medios electrónicos o redes sociales en donde nos pueden seguir y contactar, entablar opiniones. Estamos en Facebook como La Pirinola y la otra página es Radio Sorda, en donde estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, y Twitter estamos como @lapirinola. Y bien, vamos de lleno con el tema que nos converge. Se llama discapacidad auditiva y desórdenes alimentarios, y para ello nos acompaña Miguel Ángel Durán. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes Enrique, buenas tardes a todo el público. Y también el doctor Gonzalo Corbera Bejar. Hola. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Sí, bien Miguel Ángel Durán, yo te dejo para que hagas una breve introductoria sobre el doctor y después vamos a la entrevista. Claro que sí. Bueno, una vez más agradecemos a nuestro invitado. Él es el doctor Gonzalo Corbera Bejar, otólogo neurocirujano, presidente fundador de la Asociación Mexicana para la Audición. Ayúdanos a oír. Un gusto tenerlo con nosotros. Es un placer estar aquí. Pues bien, Enrique, el tema de hoy pues es un tema en esencia bastante simple, sobre la buena alimentación. Como diría el galeno Hipócrates, Ajá. haz del comer tu mejor medicina. Uh-huh. Sin embargo, esto es en el entendido de comer de manera que lo que consumimos sea realmente beneficioso para el cuerpo. No obstante, es bien conocido que los hábitos de alimentación dentro de las sociedades humanas, en particular en determinadas sociedades o grupos étnicos, dista mucho de ser realmente saludable. Y si a eso le añadimos ciertos males que afectan nuestra alimentación en diversos hábitos, como son cómo procesamos nuestros alimentos, cómo los metabolizamos, e incluso aquellos que se relacionan a cómo ha cambiado la forma en cómo comemos a lo largo de nuestra historia, pues el tema se vuelve un poco más complejo. Ahora, ¿qué pasa cuando a todo esto añadimos una discapacidad? Exacto, Miguel. Bien, Miguel Ángel Durán, pues gracias por esta breve introductoria. Y es cierto, Miguel Ángel Durán, que nos dices acerca del buen comer,
¿no? Pero también está el mal comer, que es lo que causa los desórdenes y trastornos alimentarios. Pero ¿cómo ves que que vamos con el doctor Gonzalo Corbera para que él nos explique en cuál sería la relación, y a ti para que puedas... Sí, adelante. Platicar. Pues empecemos directamente a la pregunta que hace Enrique. Sí. Yo creo que lo podemos ver de dos maneras. Una es qué tanto la discapacidad auditiva nos dificulta tener la educación apropiada para un buen comer, y qué tanto problemas desde mal comer, digamos, personas que de otra forma son saludables, pero tienen malos hábitos alimenticios, qué tanto eso los favorece o les predispone a una pérdida auditiva, y qué tanto la pérdida auditiva se acompaña a desórdenes alimenticios más complejos o metabólicos, ¿no? Entonces, en el primero, pues sí, puede ser. Siempre hay que recordar que la discapacidad auditiva nos dificulta muchísimo la transmisión de la información, ¿no? O sea, es muy difícil poder educar a un niño que no escucha. Evidentemente tenemos muchas formas de hacerlo. Hay lenguaje de señas, hay implantes cocleares. Sabemos que nos predispone a mayor pérdida auditiva conforme van pasando los años. Todos vamos perdiendo un poco de audición, y eso es un fenómeno. Y hay otras enfermedades que se acompañan de problemas que incluyen obesidad o problemas de alimentarios en general, que también pueden tener pérdida auditiva como una situación secundaria, ¿no? Por ejemplo, mencionamos los que hay por ejemplo, de estos trastornos que se consideran como tal ya de orden alimenticio, trastornos sobre todo en el ámbito del comer, como por ejemplo anorexia y bulimia. ¿Realmente se puede encontrar una relación con la discapacidad auditiva, tomando en cuenta esta cuestión de la dificultad para poder comunicar esto? Pues en cuanto a la dificultad, a lo mejor podría ser. No creo que haya mayor incidencia de pérdida auditiva en personas con anorexia y bulimia. Eso no lo he visto yo en mi práctica clínica de ya de 30 años, y tampoco recuerdo haber leído a ese respecto. O sea, sí tenemos mucho más asociación de la pérdida auditiva con la obesidad que con la anorexia. Dentro de los trastornos que también acompañan a la obesidad, por ejemplo, en la diabetes o la hipertensión, ¿cuál es la incidencia de pérdida auditiva, la famosa hipoacusia, por ejemplo? Sí, es altísima. Lo que pasa es que lo que confunde un poquito la situación es que como yo decía, todos vamos perdiendo algo de audición conforme van pasando los años, y eso lo vemos desde muy temprana edad. Hay tonos de celular que podemos bajar en internet que son de alta frecuencia, y que es para que los jóvenes les pueda sonar el celular en la clase sin que el maestro lo pueda escuchar, ¿no? Pues así los muestran que nadie de más de 30 años puede escuchar esos tonos, y sí es relativamente cierto, ¿no? Pero entonces tenemos esa pérdida progresiva de la edad que todos sufrimos, y hay muchos factores que hacen que en una persona sea menos que en otra, ¿no? Entonces hay factores genéticos que son muy muy importantes, ¿no? Los vemos como hay familias enteras que pasando los 40 años ya empiezan a tener problemas, y familias enteras de gente que llega a los 90 con muy buena audición. Pero de los factores que sabemos que si se agregan vamos a tener más pérdida auditiva son justo los que estabas mencionando, ¿no? La diabetes es uno de los primeros que se detectó hace, yo creo, más de 50 años que se sabe de esa relación, y hay estudios recientes que lo han fortalecido mucho. La presión alta, la hipertensión también es un factor que nos acelera. El colesterol alto también es un factor. El hipotiroidismo, que muchas veces viene apareciendo conforme avanzando la edad, también es algo que sabemos que nos acelera esta pérdida. Y cuestiones que pues no tienen tanto que ver con la nutrición, pero como el tabaquismo, que siempre me gusta mencionarlo, porque pues, es alguna cosa que también acelera la pérdida auditiva, y es algo que también podemos corregir, ¿no? Mencionas que también
cuando se hacen estos diagnósticos de estos males, como por ejemplo hipertensión y diabetes, ¿se diagnostica ya después la hipoacusia o ha llegado a suceder que es por medio de un diagnóstico de hipoacusia que después se descubre que esta persona padece este tipo de trastornos? Ocasionalmente vemos eso. O sea, en general laberintopatías las llamamos porque el oído se encarga tanto de la audición como del equilibrio. Y yo he tenido pacientes que la primera manifestación de diabetes ha sido un vértigo, ¿no? Entonces, eso sí, pero es relativamente raro. Más bien es al revés, ¿no? Personas que se saben diabéticas y que esta pérdida es más avanzada conforme van pasando los años. A mí me encantaría que todos los endocrinólogos y los internistas y todo eso, en el momento que diagnosticaran a una persona con diabetes, nos la mandaran a los neurotólogos a poderle dar un seguimiento de su salud auditiva, ¿no? Pero en general eso no se hace mucho. ¿Ha sucedido que personas con accidentes cardiovasculares también desarrollen cuadros de discapacidad auditiva? Digo, tomando en cuenta que a final de cuentas es una arteria, me parece, la que irriga y alimenta los principales sistemas que es del aparato auditivo, que es el vestibular y el auditivo, ¿no? Sí. Entonces, sí, la arteria labarítica es una que justo tiene esa característica que nos alimenta tanto a la cóclea, que es la parte auditiva, como el laberinto, que es la parte del equilibrio. Y sí, hay hay laberintopatía súbita, o sea, que es que se puede bloquear esa arteria y la persona tiene una pérdida súbita de la audición y acompañado de vértigo muy intenso, náusea, vómito y demás. Eso generalmente afecta a un solo oído. Es mucho más raro que afecte los dos, porque cada uno tiene su propia arteria, y que se tapen las dos arterias al mismo tiempo sería más raro. Ah, qué interesante eso. ¿Y alguna vez se han preguntado a qué se debe eso? Es muy llamativo. Uno pensaría que como son pues sistemas que están pareados y funcionan de manera igual, uno pensaría que se verían afectados dos. Sí. O sea, digamos que en una persona que padece diabetes y que esa pérdida auditiva con el tiempo sí es en general simétrica, sí son los dos oídos. Pero hay eventos bruscos, o sea, cuando de repente, es que una arteria puede ir acumulando plaquitas de colesterol y se va tapando, y va dañando poco a poco, pero lentamente. Pero si de repente se bloquea, se hace un trombo, entonces es brusco, es súbito, y entonces ahí sí tenemos una pérdida súbita de la audición que puede ser, ahí en general es total, o sea, o muy profunda, de un momento a otro, ¿no? Y eso sí tiende a afectar un solo oído. Bien, bueno, y hablando de lo que nos has dicho sobre los trastornos alimenticios, ¿qué otros trastornos alimenticios, aparte de la bulimia, la anorexia, pueden afectar una pérdida auditiva o causar discapacidad auditiva? Aparte de que, por ejemplo, ya se mencionó a la obesidad, la diabetes, los accidentes cardiovasculares. Que el colesterol también. Básicamente eso. En general lo que son los problemas de absorción y demás no particularmente están asociados con pérdida auditiva, ¿no? En un momento dado puede ser un factor adicional. Hay síndromes metabólicos muy complejos que también se acompañan de pérdida auditiva, ¿no? ¿Y cuántos síndromes metabólicos existen? Uy, muchísimos. Sí. Uy, sí, bueno, siendo tan complejo el tema, no se ha visto ningún caso con discapacidad, ¿no? Y sobre todo en la auditiva. Como ningún, o sea, no es que no se haya visto ningún caso, es que la afección en el aparato auditivo es más discreta y más lenta, ¿no? Entonces, más que nada, yo es lo que digo. Más bien forma parte de un cuadro clínico más complejo, entonces sí. En cuyo caso las probabilidades de poder asociar adecuadamente una discapacidad auditiva como tal con un trastorno alimenticio es un poco más difícil de decidir, porque como bien lo ha estado explicando el doctor, hay
un sinnúmero de factores concomitantes o no concomitantes que pues claro también afectan incluso al mismo diagnóstico. Sí. Ahorita que estás mencionando sobre también sobre estos trastornos o la discapacidad auditiva asociada a trastornos metabólicos, por ejemplo, que hay de los que tienen un rasgo hereditario, ¿no? Sí. Un ejemplo que me gustaría aquí señalar que me pareció particularmente interesante mientras estuve investigando del tema es, por ejemplo, lo que es la cuestión de la lipidosis de galactosilceramida. Para los profanos, esta enfermedad es mejor conocida como enfermedad de Krabbe o leucodistrofia globoide. ¿Qué es eso? Es una enfermedad hereditaria infantil de alta mortalidad que se caracteriza por producir parálisis, una parálisis progresiva que afecta progresivamente las neuronas, a las funciones motoras responsables del habla, el masticar y el deglutir, y que además se acompaña de ceguera y sordera graves. Uh-huh. Pero de nueva cuenta, o sea, aquí es un trastorno metabólico hereditario en cuyo cuadro se acompaña un déficit de discapacidad auditiva. Y aquí, fíjate, lo que da esa enfermedad realmente es una neuropatía. O sea, te está afectando los nervios en general de tu cuerpo, ¿no? Entonces, por eso se acompaña de ceguera y también de sordera. Y es una, digamos que aquí, a ese nivel, estás afectando más la transmisión o el procesamiento del sonido por el cerebro, más que la captación del sonido por el oído, ¿no? No sé si me doy a entender. O sea, el oído lo que hace es capturar el sonido, que es vibración. El sonido es vibración de las moléculas del aire que nos rodean. Es algo mecánico, ¿no? Y el oído lo captura y lo convierte en impulsos nerviosos, y esos impulsos nerviosos tienen que viajar por las vías auditivas que llamamos, que son una serie de relevos dentro del sistema nervioso. Y ahí es donde lo interpretamos y logramos finalmente llegar a la última etapa, que es la comprensión de lo que estamos escuchando. Entonces, una enfermedad neurológica nos puede afectar ese mecanismo, digamos, de comprensión más que del de percepción, ¿no? En un momento dado, aunque esos niños en particular, pues sí, es lo que mencionaste, es una enfermedad que afecta a niños y que desafortunadamente pocos sobreviven. No se hace el estudio de la audición el problema principal en esos casos. Se habla de que no existe cura y que solo hay tratamiento. Ahorita que ya estamos de manera, por ejemplo, toda esta hipoacusia derivada de trastornos como hipertensión, de diabetes, puede paliarse, puede controlarse o incluso puede llegar a revertirse a un estado más normal. Revertirse no. El problema que tenemos es que las células del oído interno, que justo se encargan de la transformación de esa vibración en impulsos eléctricos, que son los nerviosos, cuando las perdemos no las podemos regenerar. No tenemos esa capacidad. Nosotros ni ningún mamífero, de hecho. O sea, las aves, peces, sí tienen esa capacidad de que si se daña sus células auditivas pueden regenerarlas, así como cuando nos cortamos podemos regenerar nuestra piel donde está la cortada. Pero nosotros, no, las células del oído interno tienen bloqueada esa capacidad. Sabemos que tenemos el gen que podría ayudarnos a regenerarlas, pero lo tenemos por alguna razón bloqueado. Entonces, se está investigando muchísimo en todas partes del mundo para ver cómo se puede hacer para desbloquear ese gen, pero hasta el momento no tenemos manera. Entonces, la audición que perdemos ya la perdimos. No hay. Cuando es del oído interno, aquí sí que quiero aclarar que la pérdida auditiva puede ser por muchas causas, ¿no? Y generalmente, cuando estamos hablando de enfermedades que afectan el oído medio, ahí sí es tratable y podemos recuperar audición. Pero cuando estamos hablando del oído interno y todo esto que estamos hablando de diabetes y presión alta, colesterol y todo esto afecta el oído interno, y esas células, ya las que se afectaron, ya no se pueden regenerar. Entonces lo que importa mucho es prevenir el daño, que eso es con el tratamiento adecuado de la nutrición o de la diabetes o de la presión alta, colesterol, todo esto, o sea, finalmente la cuestión médica en general. Y la otra cosa que llamamos es prevención de la discapacidad. Es importante que cuando tenemos una persona
que está sufriendo una pérdida auditiva, darle las opciones que tenemos para que no padezca o padezca lo menos posible la dificultad para comunicarse. En concreto, lo que queremos es que la gente, sobre todo adulta, mayor, que empieza a perder audición, no se aísle, o sea, siga participando socialmente, siga conviviendo con su familia. Porque otra cosa que puede pasar con la pérdida auditiva en la edad es que aumenta la incidencia de enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia senil, ¿no? Y eso es lo que tenemos también que evitar. Ahí estamos hablando de prevenir, no en sí. No podemos recuperar la pérdida auditiva, pero sí podemos evitar que cause más daño. ¿Y cómo serían esas medidas a tomar? ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, el diagnóstico es relativamente sencillo. Tenemos muchos aparatos que nos permiten medir si las células ciliadas del oído interno están funcionando bien, cuáles son los grados de pérdida auditiva que tenemos, los grados de comprensión del lenguaje que tenemos a distintos niveles. Y pues aquí estamos hablando en cuanto al tratamiento de auxiliares auditivos o de implantes cocleares. Así es. Ahora, todo esto, ¿cómo lo podemos transmitir, cómo lo podemos llevar a una persona que, por ejemplo, ya tiene una discapacidad auditiva, alguien que ya tiene, por ejemplo, esta barrera de comunicación? Aquí, ¿cuál sería el reto para responder y actuar? Uno, que en lugar de seguirse aislando, que busque una ayuda, ¿no? Hay mucha reticencia de quererse ponerse aparatos, ¿no? La gente no los quiere y en parte porque el aparato también hay que reconocer que no corrige la pérdida, ¿no? Nos ayuda a sobreponernos a ella. Es como una muleta, o sea, alguien que pierde una pierna y usa una muleta, pues no puede correr como correría si tuviera las dos piernas, ¿no? Pero la muleta lo va a ayudar a poder desplazarse. Entonces, un poco es lo que vemos con los auxiliares auditivos, ¿no? No nos van a regresar la audición a lo normal, pero sí nos van a dar suficiente audición como para que podamos seguir comunicándonos con nuestros seres queridos o en el trabajo, ¿no? Entonces, el chiste realmente es buscar que la gente, pues, busque el tratamiento, a que los familiares de las personas de mayor edad que están a veces a su cargo los ayuden a buscar el tratamiento adecuado. Sí, bien, una de las formas, por ejemplo, para tratar los trastornos alimentarios o evitarse, ¿existe tratamiento en una persona con discapacidad auditiva? ¿Y qué reglas de la nutrición o consejos se le puede dar a esa persona? Bueno, en general aquí son de estas cosas que llamamos que no tratamos un solo especialista, ¿no? O sea, necesitamos aquí a veces un equipo de tratamiento. La parte de la nutrición se la vamos a encargar a un nutriólogo, ¿no? Una nutrióloga. No, yo como neurotólogo no soy quien da esos ejemplos, ¿no? Entonces no sería yo el experto poderte hablar de eso, más allá de lo que sabemos como prácticas en general, ¿no? Aquí lo importante también es que la gente busque la atención idealmente de un equipo multidisciplinario, porque por ejemplo también cuando ya tenemos una pérdida auditiva y vamos a poner un aparato, a veces también necesitamos rehabilitación, ¿no? Y tenemos que apoyarnos también de alguien que dé la rehabilitación auditiva, ¿no? Entonces estas son cosas que se tratan entre muchos especialistas. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Esto fue la Pirinola 4x4, 4 discapacidades y 4 formas de ver la vida. Agradecemos al doctor Gonzalo Corbera Béjar que nos acompañó en este transcurso del programa, así como a Miguel Ángel Durán, como siempre, colaborando. Y ¿Algún teléfono, doctor, o alguna página? Sí, si quieren, se pueden comunicar con nosotros al 5081-8249. Nos pueden buscar en Facebook como Oír es Ama Oír. Y bueno, estamos a sus órdenes. Excelente, doctor. ¿En qué horarios los podemos encontrar? De 10 a 19 horas, de lunes a viernes.
Muy bien, excelente, doctor. Pues ya saben, esto fue 6600 AM, la pirinola 4x4. Hasta la próxima. Adiós. En IMER, la Pirinola AC y Radio Ciudadana presentaron la Pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. Productor, Elías Levín Rojo. Coach de producción, Gustavo Monterde Gutiérrez. Productores, Daniel Quiroz Dufo y Miguel Ángel Durán Vázquez. Locutor, Enrique Aviña Chávez. Coordinación de invitados, Lourdes Silva Gutiérrez. Servicio social, Nelly Viridiana Martínez. Locutora institucional, Sandra Vázquez. Operador, Manuel Compatitla. La Pirinola 4x4, ahora también en Radio Sorda, con lengua de señas mexicana. Camarógrafa, Carmen Hernández. Redes sociales, Doris Vega Lavadores. Servicio social, Ana Paola Amaya Reyes. Con el apoyo de la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas del Distrito Federal, AC. Asesoría técnica y conceptual, Media Lab MX, Rodrigo Serrano y Ana Rolón. Música, Daniel Shifter Aceves. Radio Sorda cuenta con el apoyo de Comunicación Transdisciplinaria en la Convergencia de Medios DCSH UAM Xochimilco.